Son las 8:39 y como lo había dicho Mávila Huertas, hemos recibido a un politólogo boliviano que en primer lugar, antes de hablar sobre su organización internacional, que es la razón por la que ha venido a Lima, la Organización Democrática Mundial, yo quiero que nos diga una palabra sobre la situación política en su país, porque el 16 de agosto tienen elecciones generales y se elegirá un nuevo presidente, puede candidatear el actual presidente Arce, no sabemos si el expresidente Evo Morales podrá candidatear porque tiene problemas judiciales. Yo quisiera que nos diga qué fuerzas políticas crecen en su país y con qué temas y qué promesas. Porque de la misma manera que nosotros, hay un problema que afecta al crecimiento económico, hay un problema que tiene que ver también con la representatividad de los partidos y hay un problema de criminalidad, que lo sabemos en el Perú perfectamente por la cantidad de oro que Bolivia exporta sin producirlo. Eso es un oro manifiestamente de origen ilegal peruano. Contéstenos, por favor, sobre la situación de su país, puesto que dentro de pocos meses tendrán elecciones generales. Gracias, muy buenos días. Un gusto pues dirigirme a toda la comunidad peruana, a todos mis hermanos peruanos a través de RPP y a través de suyo. La realidad es que el 17 de agosto tenemos elecciones generales en Bolivia y este es un año marcado por una polarización política muy interesante en mi país. Aquellos que todavía consideran que el movimiento al socialismo tiene vida y aquellos otros que piensan que más bien el modelo ya se agotó, que el modelo en Bolivia ya se agotó, un modelo que algunos países veían en su momento como ejemplar, que veían que Bolivia estaba creciendo, pero que resultó ser un modelo bastante artificial. Un modelo bastante artificial porque cuando Bolivia deja de vender o deja de producir la cantidad de gas que tenía hacia el año 2010, 2011, 2012, empiezan a caer los ingresos de divisas a nuestro país. Bolivia, un modelo de crecimiento dependiente exclusivamente de eso. Exclusivamente del gas. El modelo boliviano era un modelo que dependía exclusivamente de los ingresos que recibía por la venta de gas a Argentina y a Brasil. Entonces empieza a vender menos Bolivia porque tiene menos pozos encontrados, tiene menos que ofrecer si se quiere en términos de gas y Argentina empieza a encontrar sus propias exploraciones, lo mismo pasa con el caso de Brasil, lo mismo pasa con el caso de Perú, con Camisea hacia el año 2010 más o menos, que encuentra sus propias reservas. Bolivia ahora deja de estamos vender. Otra vez camino hacia poca producción de gas, ¿eh? Sí, pero ese tema es un tema que es importante que si se lo hace, se lo haga de forma sostenible. Bolivia no explora más gas. Bolivia no explora más gas, entonces le dejan de entrar tantas reservas por el tema de, le dejan de entrar tantas divisas por el tema de venta de gas y luego empiezan a caer sus reservas porque es la forma en la cual compensa los subsidios del modelo socialista, es la forma en la cual compensa todos los subsidios para comprar gasolina, para comprar el diésel, para que lleguen subsidiados al país. Y es ese momento en el cual nos empezamos a ver con falta de divisas. Hoy Bolivia tiene una falta de divisas tan grande que el dólar oficial que cotiza a 7 bolivianos, 6.96 en realidad, pero el dólar paralelo en la calle se lo encuentra a 12. Entonces estamos hablando de casi un 70%, si no más, de diferencia con el tipo de cambio oficial. ¿Por qué? Porque el país no tiene dólares, porque el país ni siquiera en las bancas privadas se encuentran dólares, le entregaron sus dólares al Banco Central de Bolivia, los gastó. Bolivia no tiene tampoco dólares por ingresos de gas, porque todo lo que recibe lo está utilizando para comprar gasolina y diésel. Y tampoco tiene dólares porque los pocos dólares que están generando privados prefieren tenerlo fuera del país, les rinde mejores intereses o les rinde mejores frutos sus dineros fuera de Bolivia. Entonces, el modelo boliviano en conclusión ya se ha agotado, es un modelo que no es sostenible, es un modelo que ya se cansó 20 años después con el movimiento al socialismo y ahora necesita renovarse y sobre la pregunta, ¿qué partidos están empezando a ver? Está habiendo una polarización de quienes creen, como les decía, que todavía ese modelo tiene algo de vida, cada vez con menos aceptación, y una serie de partidos de oposición que se están creando y que están apareciendo, pero con el problema de que la oposición en Bolivia siempre ha ido dividida, ¿no? Entonces ahora se está tratando de generar un frente de unidad, está el candidato Jorge Tuto Quiroga, de momento siendo el que está punteando en ese frente de unidad, pero hay otros candidatos que no se quieren adherir todavía al frente de unidad, ahí está el caso de Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba, ahí está el caso del doctor Chiyun Chun, ahí está
el caso de otros partidos que aparecen como las Plataformas Unidas y demás, que están generando que todavía peligre un cambio de modelo en Bolivia, pero que también hasta agosto habrá que ver qué es lo que pasa y si se cambia o no este modelo. Bueno, vamos a ir nosotros a una pausa. Nos acompaña, por favor, es la hora de los anunciantes de RPP, después de la cual quisiera yo que nos explique qué pasa con el litio boliviano. Desde hace unos años se comenzó a hablar que habían grandes reservas, que era el futuro de la economía boliviana, que eso coincidía con las necesidades de las tecnologías actuales y finalmente no se explota nada. ¿Qué habilidad tenemos en América Latina, en su país y en el nuestro, para desaprovechar nuestros recursos y para perder el tiempo mientras la pobreza no aumenta y la desesperación de la gente también? Nos lo dirá, por favor, después de la pausa. Estamos conversando con un politólogo boliviano que nos ha narrado la situación de su país pocos meses antes de las elecciones presidenciales de agosto, el señor Sánchez Machicado, quien es un consultor y miembro de la Junta Directiva de la Organización Democrática Mundial. Y lo que queríamos saber es qué está pasando con lo que se dijo que era un recurso natural que iba a cambiar la economía boliviana e insertarla en la modernidad tecnológica del mundo, como es el litio. ¿Qué se ha hecho con el litio que ustedes, al parecer, tienen de calidad y en cantidad? La respuesta es nada, y es una pena, ¿no? Es una pena porque en el caso de Bolivia sí ha habido muchas intenciones de firma de contratos con empresas rusas, con empresas chinas que el presidente Arce ha ido a gestionar o que ha anunciado en sus redes, pero son contratos que no terminaron de pasar por el Congreso. Recién la semana pasada se estaba debatiendo ese tema. Y Bolivia no está explotando o aprovechando su litio, que es la gran oportunidad que tiene para salvar su economía. Pero ¿dónde estuvo el problema entonces, el obstáculo? Se habla de que hubo acercamientos entre el presidente y algunos inversores extranjeros. Que no se mandó formalmente la propuesta para que pase en el Congreso, ¿no? Para que lo aprueben los contratos para el tema del litio. Pero recién la semana pasada, ¿no es cierto?, se abordaron esos temas. Ha demorado el tema en abordarse. ¿Por qué? Porque Bolivia mantenía primero la política de ser muy soberana con su litio, de aprovechar y en explotarlo sola, pero ha pasado temas de corrupción que han detenido el proceso. Ha habido piscinas que se crearon justamente cerca al salar, piscinas para la explotación del litio, para elementos químicos que tienen no solamente el litio puro, sino otras materias que están relacionadas ahí por el salar. Y de estas piscinas que se crearon solamente funcionaban 2, eran como 60, solamente funcionaban 2. Las 2 suspendieron operación por casos de corrupción, ¿no? Entonces, estamos hablando de la gran oportunidad que tiene Bolivia con el litio para poder recuperar su economía, para poder salir adelante, para ser la capital mundial de baterías de litio, por ejemplo, ¿no? Podría hacerlo, pero no lo está aprovechando. Y es una suerte de medidas y políticas que está teniendo de forma muy desacertada el gobierno en Bolivia y la clase política en general, de no aprovechar las cosas que tenemos. No solamente es el litio, el tema del turismo, por ejemplo. Hoy en día en mi país hay una grave situación con una sola aerolínea estatal, ¿no?, que está operando y monopolizando todos los viajes dentro de Bolivia. Hay otra que es más pequeñita, que apenas vuela y la acompaña de rato en rato, pero Boliviana Aviación, la aerolínea más grande y tiene prácticamente todo el mercado. Vuelos cancelados, vuelos suspendidos, operaciones que no puede completar por falta de leasing, operaciones que no puede completar porque hay otro avión que está en otro lugar, que no puede llegar a tiempo, se pierde la conexión. ¿Cómo va a afectar, es decir, esta crisis, este desgaste del modelo que se ha advertido? Ojo, Exacto, cuando sí. este modelo comenzó a implementarse, se advirtió en su momento. Sin Exacto. embargo, mientras era funcional, nadie reclamó. Hoy viene el reclamo, hoy cuando ya se conoce el impacto o se reconoce el impacto de lo que iba a suceder, ¿cómo impulsa el reacomodo político de las fuerzas en Bolivia a partir de las elecciones? Es decir, ¿qué opciones aparecen al margen de del presidente Arce y de sus pleitos con Evo Morales? Así es. Sí, justamente para redondear la idea y entrar a esa, ¿no? Todos estos problemas que tiene hoy en día el país, falta de dólares, servicios monopolizados de parte del Estado, que es lo peor, y bueno, una falta de competitividad que no fomenta
que la inversión privada quiera llegar a Bolivia, porque inclusive faltan seguridades jurídicas al respecto. Para que llegue más inversión a Bolivia, que además está calificada hoy en los peores lugares de seguridad jurídica para poder invertir, es necesario que se cambie el modelo, ¿no? Y para cambiar el modelo están apareciendo nuevas propuestas, lo señalaba hace instantes, se está conformando un frente de unidad de la oposición, hoy en día liderada por Jorge Tuto Quiroga, otros candidatos de oposición que también están buscando llevar adelante sus candidaturas, pero de forma sola. No, es que si la oposición no termina de unirse o mínimamente lo intenta, es muy difícil que gane en Bolivia, porque el MAS tiene todavía un voto duro. Ese voto duro, que se calcula un 25-30%, siempre ha crecido gracias al apoyo de la clase media, y el MAS ha logrado tener elecciones ganadas con sobre el 50% de los votos. Señor Sánchez, lo que sí está dándole divisas es la exportación de oro. Sí. Yo quisiera que usted nos diga de dónde se explota ese oro que Bolivia exporta con tanto beneficio para el ingreso de divisas a su país. El ingreso de divisas a Bolivia se ha dado en este último año vendiendo el propio oro del Banco Central, ¿no? O sea, hoy día calculamos a 1.900 millones de dólares las reservas internacionales de Bolivia, lo cual es nada, ¿no es cierto? Seguramente empresas en el mundo tienen mucho más que eso. Y de esos 1.900 millones de dólares, únicamente 50 millones de dólares son en cash, ¿no? En efectivo. Lo cual quiere decir que, claro, oro refinado Bolivia ya vendió de sus propias reservas, seguramente también de cooperativas y corporaciones que maneja nuestro país. No quiero decir, digamos, de forma tan cerrada que Bolivia se quebró. No, pero usted está hablando sobre reservas de 1.900 millones de dólares, pero las exportaciones de oro exceden esa cifra. Hay otro origen del oro que no sé por qué usted es que hay origen no irregular. quiere identificar. Hay origen irregular. Claro, hay origen irregular porque de hecho hace 2 o 3 años en Bolivia hubo una escasez de agua, en La Paz específicamente. Escasez de agua en La Paz que no sabíamos a qué se debía. Denuncias señalaron que era por explotación ilegal de minería detrás del Illimani, que es un cerro que tenemos en La Paz, de parte de agentes desconocidos. ¿De acuerdo? Nunca se comprobó. Minería ilegal. Pero minería ¿qué ilegal. sabe usted, porque no lo quiere decir motu propio, tenemos que forzarlo, sobre el oro peruano que entra clandestinamente a su país? Es que hay muchas cosas que entran clandestinamente a Bolivia. Pero el oro, estamos hablando de una cantidad en términos de divisas importante. En términos de divisas, oro, en términos de divisas, dinero que está entrando, por supuesto. Es la única manera en la que están entrando las divisas ahora a Bolivia. ¿Qué sabe sobre ese oro? ¿De dónde viene y qué montos llega a alcanzar? Yo cometería un grave error si identifico una fuente explícita, ¿no? Pero lo que sí está viendo es mucho contrabando, tanto contrabando de ingreso de divisas, de ingreso de oro puede ser, y lo que sí está viendo es un contrabando a la inversa porque los productos bolivianos se han embaratado tanto para el bolsillo extranjero que sí, Arce ha logrado militarizar las fronteras en el entendido de que dejen de salir tantos camiones cargados de forma irregular. Con aceite, con arroz, con productos básicos que en Bolivia salen pues mucho más baratos. Estamos hablando de que, por ejemplo, un aceite, 14, 15 bolivianos, habrá subido hasta 18 en el mercado local, 19, para nosotros ya es un incremento fuerte. Pero en Perú, al tipo de cambio que tenemos hoy en día paralelo, estamos hablando de 5 o 6 soles, un aceite de litro. Entonces, mucho contrabando a la inversa. Una palabra de mi parte sobre la criminalidad internacional, que sabe usted se ha convertido en el principal problema en el Perú, lo vemos también en Chile, naturalmente Ecuador, Colombia y Venezuela como además origen de algunas de las bandas más criminales. ¿Cuál es la situación de la criminalidad y el ingreso de bandas de extorsionadores y sicarios a su país? Afortunadamente la seguridad en Bolivia no está tan comprometida en términos de extorsiones, de sicariato, respecto al tema de cobrar cupos o cuotas a empresarios, ¿no? En ese aspecto sí. ¿Por qué? ¿Por qué han logrado preservarse de ese? Bolivia siempre ha sido más tranquila en ese aspecto. Es un país más seguro, más tranquilo en el sentido de que no se ha escuchado tanto eso desde que yo tengo uso de razón, ¿sí? Pero
Hoy en día podemos decir que hay otros países que están comprometidos con eso, sobre todo por la migración que están recibiendo de mucha gente que está sin recursos, ¿no? Claro, de todo el continente. Y además porque son países interesantes, ¿no es cierto?, donde está fluyendo bastante dinero, donde saben que pueden ir a tener ese tipo de actividades ilegales. Claro, el caso de la contracción económica en Bolivia es al revés, ¿no? Claro, desalienta inclusive, ¿no? Desalienta inclusive a que pueda haber extorsiones internacionales. Pero de todas maneras, siempre Bolivia ha sido un país conocido por ser tranquilo en ese aspecto. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Mauricio Sánchez Machicao, consultor y cientista político, miembro de la Junta Directiva de la Organización Democrática Mundial. Correcto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Son las 8:58, momento de dejarlos para el gran resumen de la hora y regresamos.